Ya, entonces aquí la empresa dispone de $0,70 en efectivo. Sí, como decía, en otras palabras, de 70 centavos, ¿no? De dólar. En efectivo, para pagar $1 de deuda a corto plazo o pasivo corriente. Entonces hemos ido en estos índices de lo general a lo particular. Entonces con el capital de trabajo, la empresa sí tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Sí cuenta con los recursos, pero esos recursos, como les había dicho, que son componentes del activo corriente, sí, tiene que hacerlos efectivos. Por eso es que es la definición del activo corriente. Entonces aquí, en el capital de trabajo, la empresa sí tiene capacidad con sus activos corrientes. En el índice de solvencia, igual, tiene 1,97 de los activos corrientes para pagar $1 de deuda a corto plazo. ¿Sí? Casi esto, como les decía, casi esto es igual a lo que recomienda, ¿no? El 2:1 que recomienda la técnica financiera. Entonces, no hay mucha diferencia, hay una diferencia muy mínima que no incide en nada. Entonces, también en este índice no tiene problema, ¿sí? Lo que tiene es que convertir en lo que pertenece, las cuentas que son del activo corriente, tienen que convertirla en efectivo. En el índice de prueba ácida, en la cual la empresa dispone de $1,51 de los activos disponibles y exigible para pagar $1 de deuda a corto plazo. Está por encima, ¿no? De 1,5 a 1. Tiene un 50% más para pagar con los activos disponibles y exigibles. Entonces, el parámetro de este índice recomendable era de 1,5 a 1. Entonces, tiene 1,51. No hay ningún inconveniente en cuanto a este índice. Entonces, vamos aquí al índice de liquidez inmediata. Entonces, es decir, el dinero, el efectivo de la empresa. Y aquí establecemos que la empresa, por cada $1 de deuda que tiene a corto plazo, dispone de 70 centavos o de $0,70. Pues aquí le hace falta un poco más de liquidez, porque este índice recomendable es 1:1, que la empresa tenga $1 en efectivo para pagar $1 de deuda a corto plazo. Y aquí tiene $0,70, 70 centavos. Entonces, para establecer lo que se recomienda, que es de 1:1, le hace falta 30 centavos por cada $1 de deuda a corto plazo. Le hace falta un poco más de liquidez, un poco más de efectivo. Y nosotros ya sabemos cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los cuales este índice, ¿sí? Por los cuales la empresa, que ya vemos aquí en este índice, le hace falta un poco más de efectivo. No es que le hace falta mucho efectivo, le hace falta un poco más de efectivo. Entonces aquí ya vemos nosotros cuantitativamente. Debemos $1, ¿cuánto tenemos para pagar ese dólar? 70 centavos. ¿Cuánto nos hace falta? 30 centavos, pero sí tiene la empresa con qué. De acuerdo a los índices anteriores de liquidez, tiene con qué para pagar. Entonces ahí tiene que tomar la decisión respectiva. ¿Sí? Una vez que se establezca y se determine todo el análisis respectivo. No es que este valor que ha sacado, como siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre. Le hace falta más efectivo a la empresa. Entonces, una que tiene que cobrar. Ya sabemos nosotros. Otra que tiene que vender más su mercadería.
Otra que ha pagado las deudas, y se ha quedado con poco efectivo. ¿Sí? Ya sabemos nosotros las causas. La otra es que está incrementando el gasto. ¿Sí? Entonces ahí lo que en base de eso, de esas causas que tenemos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las causas que motivan para que la empresa tenga poca liquidez? Ya eso ya ahí tomará la decisión respectiva y arreglará este asunto. Entonces dice, voy a esperar, tengo que vender esta mercadería, voy a hablar con el cliente para que me compre esta mercadería, le voy a dar un beneficio, un buen descuento para que me pague en efectivo. Entonces, para contar con el suficiente efectivo para pagar las deudas y también para los gastos que tiene la empresa, para los gastos. ¿Sí? Entonces ahí va corrigiendo cada uno de sus inconvenientes, cada uno de sus problemas que tiene. Entonces, de lo que estamos analizando, si nosotros establecemos, si la empresa no está mal. La empresa está bastante bien con estos índices de liquidez. Aquí es el único inconveniente que tiene. Pero ¿tiene con qué? ¿Con qué cuentas tiene? Tiene la cuenta mercaderías, tiene la cuenta por cobrar, para poder convertir esas cuentas en efectivo o parte de ellas en efectivo y disponer de la suficiente liquidez para pagar sus deudas a corto plazo. ¿Sí? ¿Ya tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre este índice? No, Inge. Ya, bueno, a ver. Ahora sí, dentro de estos índices, ¿no? Ya. A ver, estos pocos minutos. Entonces, vamos a quedar bien claro en lo que respecta a los deberes. O sea, la intención es que ustedes hagan bien todo. Igual van a tener la mejor calificación, ¿no? Entonces, el primer deber estaba relacionado, está puesto en la plataforma. Entonces, era relacionado con que ustedes busquen los balances, un balance general y un estado de pérdidas y ganancias. Y definan las cuentas de esos balances. Entonces está puesto así, está puesto tarea, los balances y las cuentas respectivas. Entonces, para que definan eso. Y la otra que estábamos hablando ayer y que ustedes han mandado es sobre el análisis financiero vertical, pero eso les digo, tienen que hacer bien. O sea, primero en lo que tienen que buscar bien los balances. O sea, balances, como ya les comento, que están sin fecha. ¿Sí? Balances que se repiten en un compañero el mismo balance, en otro compañero el mismo balance, o los mismos balances. Hay un trabajo que está solo el balance general. Y así, otro está incompleto, está solo una interpretación. Entonces no está completo lo de eso. Ya. Entonces tienen que volver a hacer esa tarea, ¿no? Entonces la primera que es referente a las definiciones de las cuentas. ¿Sí? En los balances que ustedes tienen que buscar son balances del mismo periodo, de la misma entidad, del mismo documento, del mismo libro, incluso de los libros del mismo capítulo. Porque hay libros en los cuales, sí, los balances de otro capítulo son diferentes del otro capítulo. Del capítulo 2 son diferentes del capítulo 4 o 5 que tienen. Entonces tienen que ser los mismos. Buscan, ¿sí? Definen
Ustedes buscan la definición de cada cuenta que tienen. Eso es individual, cada uno de ustedes. Y al final ponen la bibliografía de donde obtuvieron sobre todos los balances. Sí. Como les digo, es preferible que ustedes busquen los balances. Porque si nosotros a veces dice, bueno, pongamos esto con tal que nos cuadre, el balance le ponemos tal valor, pero se vienen a distorsionar los datos. Entonces, el momento de aplicar el análisis, es incoherente, ¿no? Estamos diciendo otra cosa que no se presenta. Pues, ¿por qué motivo? Porque los datos están distorsionados. Los datos están mal puestos, ¿sí? Entonces, es mejor buscar los balances. Ahí encuentren los balances, libros, hay documentos. Como les dije, no busquen esos documentos que están ya obsoletos, que están malos. ¿Sí? Hay también en el internet, también va a estar Rosita por ahí con unos balances. Ponen ahí que no llega ni el total de activos creo que era $615, otros de 1,200, $1,100, así. O sea, son balances, dice caja $30, bancos $40, que eso no tiene sentido, pues. Son solo así que ha puesto alguien algún documento de eso. ¿Sí? Inge, ¿para cuándo sería? Ya. Y el otro, no pueden ustedes, busquen los balances, como les digo, el primero, que hagan lo referente a las definiciones, porque es necesario que ustedes conozcan las cuentas, es necesario. O sea, no es que simplemente se les va a decir, a ver, una prueba, a ver, ya. Entonces, ¿cuál es la definición de esta cuenta? No, pues eso no, porque nosotros tenemos cómo buscar y lo que le da es ya en la parte de estas personas que hacen todos estos trabajos, ¿sí? O en la parte de las personas que enseñan esto, frecuentemente ya con la práctica es lo que les da. Entonces ya queda como grabado eso. Sobre todo para distinguir las cuentas, Sí, es como la parte de, bueno, claro, de las leyes, ¿no? Nosotros tenemos las leyes, tenemos la ley de régimen tributario, ya. Entonces, cuando se ve algo de tributación, se aplica. Lo malo es que aquí quieren interpretar la ley, las leyes no se interpretan. Las leyes se aplican. Entonces hay régimen tributario, la ley. La ley para el impuesto al valor agregado del IVA. ¿Sí? De acuerdo al artículo ni sé cuánto tanto. De acuerdo al artículo ni sé cuánto que las empresas tienen que pagar el impuesto a la renta sobre las utilidades. ¿Sí? Como estas personas están frecuentemente realizando estos trabajos, ya después se aprenden el artículo. Ya se aprenden el numeral de la ley, el artículo de la ley. Pero nosotros recurrimos para eso, recurrimos a la información. A la información respectiva. ¿Sí? Dentro de eso, igual estamos aquí. No es que nos vamos a aprender nosotros las cuentas, sino que al hacer, vamos nosotros viendo qué significado tienen eso. Pero los balances sí deben tener cuentas representativas. ¿Sí? Como les decía, había, no sé de qué, que ponen ahí un estado de pérdidas y ganancias con 4 cuentas. ¿Qué hacemos eso? ¿Qué podemos analizar con eso? Nada. Sí tiene que tener un número algo representativo de cuentas para poder analizar. Como vean, como el activo corriente. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, si están en el internet, el activo corriente le ponen un solo valor y al activo corriente. Entonces dice, el aumento del activo corriente es favorable para la empresa. Sí, todo activo es favorable para la empresa. A excepción, ahí viene la parte de excepción. ¿Qué hacíamos del activo corriente? El exigible no es favorable. El aumentar las cuentas por cobrar no es favorable. ¿Sí? O el aumentar los inventarios de mercaderías no es favorable para la empresa. Igual lo que establece las finanzas, que también tiene su complejidad.
Si la empresa tiene demasiado dinero, no es conveniente que tenga demasiado dinero. Que tenga liquidez, sí, que es parte de su solvencia, sí, pero que no tenga demasiado dinero, que siga invirtiendo ese dinero, haciendo más dinero del dinero que se tiene. Entonces es un problema si es que tiene muchísimo dinero porque va a tener ahí guardado y le tiene ocioso ese dinero, cuando no es recomendable, pudiendo hacer más ganancia, más dinero. Asimismo, si no tiene, es un problema. Sí, del un extremo al otro extremo. Entonces hay que situarse en lo que hace la recomendación. La técnica financiera que una empresa aproximadamente de total de sus activos tenga como efectivo un 15%. Entonces, si la empresa tiene activos 10 millones, entonces, como recomendable aproximadamente tenga efectivo un 15%, que es 1.500.000, que es un valor representativo en efectivo. Porque, como les digo, las otras cuentas puede convertirlas en efectivo. Así está la definición del activo corriente. ¿Ya? Entonces, hagan por favor estos deberes, ¿no? Entonces, hacen el deber de los... Sí. ¿Para cuándo le va a modificar la primera tarea para poder entregar, de nuevo subir? No, yo les pongo de nuevo, yo les voy a poner de nuevo. Ah, ya, Inge. Gracias. Voy a poner las tareas. Sí. Esta, la que han enviado, entonces esa queda ahí, no va a estar calificada, sino que hagan bien. Como les digo, ustedes tienen que buscar distintos balances, no pueden tener el mismo balance los compañeros, son distintos balances. O sea, solo cambiamos los datos, lo mejoramos, el deber. No. Verá, el deber tienen que volver a hacer de nuevo, porque por ejemplo, ahí hay 2 o 3 compañeros, creo que 3 o 4 que tienen los mismos balances. Entonces, no puede haber mucha coincidencia de que de tantos balances que hay, consigan las personas los mismos. Hay otros 3 compañeros que tienen igual, los mismos balances. Sí, entonces tienen que buscar, no mejor. Sí, y también hay, como les digo, balances sin fechas. No se sabe si es que es del mismo, si es que es de la misma fecha, si es de la misma empresa y todo eso. Tiene que estar bien identificados los balances. Inge, Listo para cuando quede. Ya. A ver, el de los balances con la definición de las cuentas, que es ahora martes. Ya, ese van a subir hasta el día jueves. Ya. Ya, y mañana les indico el otro del análisis vertical. Listo. listo, Inge. Hasta mañana. Ya, entonces en eso quedamos. Por favor, hagan bien. Ustedes sí hacen bien. Verán que ya estamos algunas materias que han recibido conmigo y sí saben hacer bien las cosas. Entonces, hagan de lo mejor, igual, ¿sí? Para que ustedes también a la vez aprendan, a la vez sepan, porque hay cuentas uno que, ¿qué será esta cuenta? ¿Qué será esta otra cuenta? ¿Sí? Aprendan y también en lo que, para que obtengan la mejor calificación, ¿no? Ya. Entonces quedamos para continuar el día de mañana.